Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Gallegos y en este tercer video eh, voy a exponer sobre lecturas y comentarios de microrelatos desde la propuesta de autores y críticos. Bien, he escogido para este video la propuesta de dos autores especialistas en el microrelato, como son el argentino David Lagmanovich y la española Irene Andrés Suárez. Entonces, voy a empezar por Lagmanovich, que es un especialista reconocido en la teoría del microrrelato. Y voy a recoger su propuesta de lectura del clásico y famoso microrrelato El dinosaurio. Para ello voy a compartir pantalla para tener en cuenta el texto en pantalla. A ver, tenemos acá el dinosaurio, el texto completo, ¿no? Que tiene 9 palabras, incluido el título, ¿no? Dice así: el dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este microrrelato se encuentra en Obras completas y otros cuentos del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Bien, entonces, el especialista y teórico David Lagmanovich propone una lectura desde el análisis estructural. Entonces, su propuesta está orientada a demostrar la calidad narrativa de este microrrelato, ¿no? Porque muchas personas podrían considerar que no es un relato, ¿no? Por su extrema brevedad, no, esto no es un relato, ¿no? ¿Ya? Entonces, como reitero, la propuesta de Lagmanovich es enfatizar en torno a su calidad narrativa, y para ello se propone un análisis de la estructura, principalmente de la estructura del texto, ¿no? Entonces, empecemos. Primero, lo que se debe reconocer es que, a pesar de su ambigüedad y de su incertidumbre, porque no sabemos bien qué pasa acá, ¿no? Reúne los elementos estructurales de un texto narrativo completo, pero en su esencia. Vemos acá, por ejemplo, de qué manera se logra esto: mediante el uso de los tiempos verbales. Vemos que en la primera cláusula despertó, y por otro lado, en la otra cláusula estaba, ¿no? Vemos cómo mediante el uso de estos dos verbos en tiempo pasado se logra el efecto narrativo, ¿no? Porque en el idioma español el modo narrativo utiliza esta combinación y este contraste entre los tiempos del pretérito, es decir, el pasado, no tanto los perfectivos como los imperfectivos. Es decir, los tiempos terminados o terminativos y los tiempos no terminativos. Vemos pues que despertó, ¿no es cierto? Es un tiempo que empezó en el pasado y acabó en el pasado. Por eso es un tiempo terminativo, ¿no? Puntual, preciso. En cambio, estaba es un tiempo no terminativo, imperfectivo, que tiene una cierta duración en el pasado, ¿no? Bien, así empezamos a narrar, ¿no es cierto? Cuando el clásico relato "había una vez", ¿no es cierto? Postula que comienza algo en el pasado, ¿no? Y ahí se introduce en el tiempo pasado la narración, ¿no? de acontecimientos. Acá vemos cómo el tiempo puntual en el pasado despertó, se introduce en el marco más general de estaba. Algo pasó en el estaba, ¿no? Entonces, este contraste permite el efecto
de la narración. Por otro lado, tenemos también el uso, ¿no es cierto?, complementario también y bastante logrado de los adverbios. El adverbio cuando, que también abre un tiempo, y acá la idea es de la simultaneidad con el adverbio todavía, que hace un énfasis en que algo todavía, aún, este énfasis de permanencia, ¿no? Logra este efecto también sobre el tiempo. Por otro lado, el deístico allí, para señalar un punto para el personaje, un punto preciso, pero no tanto para el lector, ¿no? Porque no sabemos específicamente qué espacio, pero para el personaje señala un espacio concreto, ¿no? Bien, entonces vemos que por un lado, el tiempo y el espacio, que son dos elementos fundamentales en todo relato, se encuentra en este pequeño texto, pero además un texto narrativo no solamente es tiempo y espacio, sino también es personaje. Y acá vemos que está claramente descrito el personaje del dinosaurio, tanto en el título como ya en el texto en sí mismo. De ahí que lo que genera ambigüedad más bien sea esta doble interpretación de, por un lado, decidirnos si el que despierta es el dinosaurio o más bien otro elemento u otro personaje ausente, ¿no? Y esta ambigüedad se formula porque en la primera cláusula, es decir, cuando despertó, no hay una conjugación con este verbo, ¿no? No hay un sujeto ahí cercano, ¿no? Pero se podría inferir que sería el dinosaurio. Pero David Lamannovi sostiene que si Monterroso hubiese querido que esté claro que el que despertó fue el dinosaurio, podría haber empezado de otra manera, acomodado la sintaxis de otra forma. Hubiera podido decir, por ejemplo, todavía estaba ahí cuando el dinosaurio despertó, pero justamente pone estas dos cláusulas y separa al verbo del sujeto, ¿no? Entonces acá la ambigüedad triunfa, que justamente identifica muchos textos modernos, ¿no? La ambigüedad, la incertidumbre para que el lector moderno interprete, ¿no? Entonces hay un juego ahí de la interpretación. Entonces vemos que hay un personaje y vemos que hay posiblemente otro personaje que está ahí oculto o está en estado latente, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la estética, justamente acá hay un cierto desenfado para señalar que en ese mundo posible que nos abre el texto, es justamente posible que exista dinosaurio, ¿no? No hay ninguna, acá no hay señal de sorpresa, ¿no? O de miedo. En este mundo posible, dinosaurios. Por eso que pueda ambientarse en un mundo lejano, antiguo, prehistórico, pero también en un mundo real, de nuestra época, ¿no? Es como que en esta estética de realismo mágico suceden cosas que para el lector pueden ser sorprendentes, pero para los personajes que estaban en ese mundo no son sorprendentes, ¿no? Eso es un poco la estética de realismo mágico, ¿no? De los personajes, las cosas sobrenaturales que suceden no impactan, porque es parte de su mundo, ¿no? De su cultura. Entonces vemos acá hay un guiño con el realismo mágico, con esta cuestión borgiana, de que esta idea de que cuando uno despierta se encuentra con el objeto con el que ha estado soñando, ¿no? Como la flor de Coleridge, ¿no es cierto? La flor que uno ha soñado en el sueño aparece cuando despertamos, ¿no? La flor soñada. Acá es el dinosaurio que quizá hemos soñado, aparece, ¿no? Pero es una interpretación también, ¿no? Entonces, por estos elementos, tanto de el tiempo, los tiempos verbales, el contraste entre los tiempos verbales que causan el efecto narrativo, el espacio, la aparición de un personaje, esta indeterminación moderna y esta estética que
se asocia al realismo mágico, hacen pues de esta pieza literaria un microrrelato bastante logrado y sugerente, ¿no? Sobre el cual se ha escrito, no solamente la Magnovi, sino otros especialistas han escrito sus interpretaciones, sus vasos comunicantes con otras obras literarias, y por eso es un texto bastante logrado, y la propuesta de la Magnovich es la propuesta del análisis estructural, principalmente. Por otro lado, tenemos la propuesta de Irene Andrés Suárez para analizar este microrrelato de Juan Ramón Jiménez, que se encuentra en Cuentos Largos. La niña engañada. Entonces leamos. Su madre le ofreció una naranja si hacía aquello que ella quería. La niña lo hizo con esfuerzo, sonriente. Entonces la madre, carcajada soez, de ojos y dientes, se comió la naranja y le tiró a la niña la piel. La niña cogió la piel y se quedó mirando por la ventana. Adiós. Tenía atravesada una letra de una palabra nueva en la garganta. Y sus ojos, como si la dosis de pena de toda su vida se le hubiera subido anticipadamente a ellos, como si hubieran vivido en un segundo toda la vida, miraban plomos, fijos, densos, gastados, como los de una vieja. La propuesta principal de Irene Andrés Suárez acá es analizar una de las características más significativas del microrrelato y que tiene que ver con la elipsis. Es decir, nosotros sabemos que la elipsis es una figura que consiste en omitir una parte del texto, porque se puede sobreentender en el contexto, ¿no? La elipsis omite elementos verbales de cualquier texto, porque el lector puede entender qué se quiso decir ahí a partir de la situación contextual. Por ejemplo, yo puedo decir, Diego juega tenis, su hermano fútbol. Entonces ya no tengo que repetir juega, porque ya se sobreentiende que en la segunda cláusula su hermano también juega, ¿cierto? La elipsis es la omisión, ¿cierto? La ausencia, digamos, el vacío, pero que se puede inferir a partir del propio texto. Acá, aparte del tema de este dolor causado a la niña por la traición de la madre y las consecuencias que esta traición tiene para ella para lo largo de su vida, porque acá se ve este efecto, ¿no es cierto?, de un punto preciso, de un trauma preciso, que puede ocasionar una experiencia negativa para el resto de su vida, ¿no? Entonces, acá vemos, aparte de ese tema profundo que está ahí, para lograr este efecto, ¿cierto?, de esta tragedia íntima de la niña, se logra a partir de estos mecanismos de la elipsis, ¿no? Primero, por ejemplo, vemos que no hay diálogos, se omiten los diálogos, se omite la descripción física de los personajes, no se describen, no se demora describiendo el ambiente, no sabemos específicamente dónde está, pero hay ciertos elementos que nos ayudan a identificar, mínimos, pero que nos ayudan a identificar, ¿no? Por ejemplo, la ventana, todos sabemos que está en un espacio del hogar, ¿no? Además también, si queremos ahondar en los personajes, no hay descripción física, ni de su nombre o apellidos, pero a través de la sonrisa podemos un poco conocer al personaje de la niña, o a través de esta metonimia de la madre, carcajada soez, de ojos y dientes, ¿no? La metonimia parte de todo, ¿no? Carcajada soez, de ojos y dientes, nos permite también tener una idea de un personaje grave, ¿no es cierto? Bastante, quizá, terrible, ¿no? Que pueda ser la madre, ¿no? Carcajada soez, ¿no? Bien.
Además, también se omite, ¿no? La elipsis, se omite, por ejemplo, ¿qué le mandó a hacer la madre? ¿No? No se sabe, ¿no? Su madre le ofreció una naranja si hacía aquello que ella quería, no se sabe, no se demora en eso, ¿no? Ese es secundario acá. Luego la niña dice, lo hizo. En 2 líneas lo hizo. El reto ya está cumplido. Entonces la madre, carcajada suave, siguiente, se comió la naranja y le tiró a la niña a la piel. Este hecho de tirarle, ¿no? Es bastante violento, con el propio gesto, ¿no? La niña cogió la piel y se quedó mirando por la ventana. Adiós, ¿no? La ventana. Adiós, el padre ausente. Uno se pregunta también, este interrogante, ¿no? El gran padre o el padre biológico ausente, ¿no? Tenía atravesada una letra, una palabra nueva en la garganta. Tampoco decirse qué letra, se sigue omitiendo acá. Pero son información, es como ese iceberg que se presenta a la vista y por debajo hay cosas que están latiendo, ¿no? Esa es un poco la latencia, el subtexto, ¿no? Y sus ojos, como si la dosis de pena de toda su vida se le hubiera subido anticipadamente a ellos. Fíjense que la niña hay una profundidad en la niña, en la sonrisa, en este esfuerzo sonriente, pero también en la mirada. Cómo a través de la mirada podemos ver la gran conmoción que sufre ella, ¿no? Pero con simplemente plumazos, ¿no? O digamos pinceladas, nada más, ¿no? Como si hubieran vivido. ¿Cómo se acumula acá el tiempo en pocas frases, ¿no? Gran acumulación del tiempo en pocas frases. Como si hubieran vivido en un segundo toda la vida. Miraban morosos, plomos, los ojos ya, plomos, fijos, densos, gastados, como los de una vieja. Fíjense ese gran contraste, ¿no? Si hemos visto la metonimia en la cuestión de la madre, carcajada soez, acá vemos la metáfora plomos, densos, ¿no? Porque la metáfora reemplaza, no sustituye, y sus ojos ya son plomos, ¿no? Densos, gastados. Además, la fuerza de los sonidos, oclusivos, fuertes, de plomos, gastados, densos, generan este efecto de conmoción. Entonces, por lo tanto, por el lado del tema, ¿no? El tema de la traición, esta descripción lograda a través de la metáfora, la metonimia, la elipsis de omitir grandes espacios de información, pero que se pueden deducir, que el lector puede deducir por sus propias experiencias, logran pues que este microrelato sea inquietante, sugerente. Vemos pues cómo la elipsis colabora en la potencia sugerente, simbólica de este microrelato. Bien, entonces estas han sido las 2 propuestas breves. Por un lado la de Lachmann-Novis, la propuesta estructural, analizando el microrelato del dinosaurio, y la propuesta de analizar la potencia de la elipsis en el microrelato La niña engañada. Muchas gracias por su atención.